Con respecto a las balanzas, pues hay que hablar un poquito de cómo se caracterizan, cómo se conocen, por qué las calibran de esa forma, de esa metodología. Entonces, pues todo eso está en las normas, ¿verdad? No hay ningún problema, pero hay que entender las normas, porque a veces las normas, por ejemplo, son para fabricantes de esos productos, de las balanzas, y a veces no entendemos tanta cosa que hablan. Bueno, entonces mejor váyanse a las publicaciones de los institutos de metrología y allá les dicen, mire, no hablemos de fabricar la balanza, hablemos de calibrar la balanza. Es más sencillo, más. Pero digamos que hay ciertas diferencias entre unos y otros documentos que a veces no son completos o no los entendemos completamente, etcétera, etcétera. Entonces, cuál es la cuestión con respecto a las balanzas? Las balanzas, para uno estar tranquilo, que conoce bien su balanza, que conoce el comportamiento de su balanza, pues se apoya un poquito en lo que dicen las normas, ¿cierto? O los procedimientos de calibración, como les digo, unas fuentes muy buenas son las del CENAM de México, otras fuentes supremamente reconocidas son, por lo que están en español, lógicamente, son las del Centro Español de Metrología, y pues digamos que el Centro Español de Metrología pues seguramente lo que ha hecho es poner en español lo de Europa. Entonces son fuentes de procedimientos de calibración que uno podría simplificarlos. Algunas veces los institutos de metrología están empezando a escribir unas guías. Si ustedes ya consultan en el Instituto Nacional de Metrología, ya empezaron a publicarse algunas guías que se van a llamar guías de verificación de balanzas, guías de verificación de termómetros, guías de verificación de tal cosa, ¿sí? Entonces, como que le van dando una pautica de, hombre, si no necesita calibrar, sino verificar o chequear. Entonces, aquí le damos unas pautas como para hacer más sencilla la vida, de todas maneras que siempre se base en el concepto metrológico fundamental de exactitud, precisión. De ahí no se puede salir usted. Ya la cantidad de veces y la cantidad de puntos y el patrón y toda la cosa, ya digamos que puede relajarse un poquito, digamos, ser un poquito más condescendiente. Entonces, la balanza es importante que se entienda que tiene una capacidad máxima. El que viole esa capacidad máxima, pues se va a tirar la balanza, hermano, porque es que si la balanza está fabricada para 100 kilogramos o 300, entonces, si usted le pone 350, pues se la va a tirar, hombre. ¿Usted qué cree? ¿Que es que el que fabricó le va a dar a usted de más? Porque sí, porque usted es colombiano. Olvídese, hoy en día el factor de diseño es posible que estemos hablando del 2%. Antiguamente era el 10%. O sea, uno decía, esta vaina es un burro, eso aguanta, pero hoy en día no, porque todo está caro y todo el mundo trata de optimizar y le dice, pues si yo le vendí 300 es para 300. Si usted se pasa de 300 es problema suyo, ¿cierto? Entonces, esa es la capacidad máxima. Hay que tener cuidado cuando uno tara, cuando uno no es que sea tarado, sino cuando tara al momento de pesar, ¿cierto? Entonces usted va a poner un recipiente para que no se riegue el producto, para que no se riegue la muestra, para que no se contamine, para que se recupere. Bueno, para muchos fines, o pone un recipiente volumétrico para recoger el líquido, etcétera. Entonces, eso ya es una carga para la balanza, ¿cierto? Eso ya está cogiendo un pedazo, y sobre todo en las balanzas analíticas hay que ser muy cuidadoso, porque si usted pone un recipiente o un crisol y va a pesar ahí un reactivo o una muestra, pues de pronto usted, como usó la función inteligente de tarar, la balanza se puso en 0, pero la celda que está pesando, ella está sintiendo una carga encima, ¿cierto? Entonces, pilas, porque le falta un poco, no todo, la carga máxima. Algunas balanzas de laboratorio muy especializadas, ellas tienen unos indicadores que con unos LED le van diciendo, mire la cantidad de carga, de capacidad de carga que usted está cogiendo, para que no se vaya al límite, pero son muy costosas, son muy escasas, ¿cierto? El resto es el cerebro bien conectado, que no se vaya a pasar del máximo. Como les digo, una balanza de alto prestigio puede que aguante un 5%, pero 10 no. La que hacen hoy en día, eso es como del 2%, esa es la especificación de diseño, y 2% porque es casi como la incertidumbre de fabricación. Capacidad mínima, acuérdese, lo mínimo que se puede pesar. Eso lo establecen los fabricantes
pero también tienen que cumplir lo que diga la norma. ¿Cuál norma? En el mundo se conoce la OIML, OIML, para las balanzas, OIML R76-1. Perdón, raya 2, disculpen, porque la raya 1 es para aprobación del producto. La raya 2 en Colombia se tradujo desde hace muchos años y se llama la NTC 2031. Metrología legal quiere decir el sector reglamentario, ¿cierto? El controlado, el vigilado por el Estado. Entonces, esta norma es de producto, es de fabricación de balanzas, pero tiene algunas características de cómo se puede conocer la capacidad máxima y la capacidad mínima de la balanza, los errores máximos permitidos. O sea, es una norma interesante, pero no deja de ser una balanza de producto. En Colombia nadie se puede acreditar con la NTC 2031 porque es una norma para fabricar balanzas, no para calibrar balanzas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel interamericano, encontraron que había una publicación europea que ellos tienen para calibrar las balanzas, ¿sí? Entonces se llama Euramet. Euramet en Europa pues está muy adelantado, muy diligente, esos europeos en metrología pues son un avión, ¿cierto? En Euramet la publicación CG15, que la encuentran ustedes en inglés, en internet, o si se quieren ir al Centro Español de Metrología, pues la encuentran en español. Entonces la CG15 de 2015 es una balanza para calibrar balanzas. Esa no es para fabricar balanzas, es para calibrar balanzas. Para calibrar, perdón, no para fabricar. Entonces, ¿qué pasó? Que aquí hace como 20 años, los de la OEA dijeron vamos a favorecer a los americanos porque hay que darles alguito de todos esos impuestos que dan. Entonces, hagamos un documento para calibrar balanzas, ¿sí? Y ese documento se llama la guía SIM. La guía SIM. Entonces, la guía SIM es la traducción a la Euramet CG15. Lo que pasa es que la CG15 ya se actualizó. Esta guía SIM de nosotros es la del 2002. Estamos más atrasados que obsoletos. Pero aquí no se ha podido lograr que los países se pongan de acuerdo para que la actualicen. Entonces, existe en el mundo la 2015, nosotros en Colombia todavía estamos con la 2002, porque la guía SIM de la OEA no ha tenido fondos, seguramente, o la gente anda muy sonsa y no se reúnen y sacan eso rápido, no le pagan a un instituto de metrología para que se dedique a eso o a metrólogos. Entonces, estamos con la versión 2002. Estamos todavía con esa versión 2002 y en Colombia se acredita con esta versión. En Europa, pues ya están en la 2015. Entonces, desafortunadamente, pero sirve de bibliografía como para darse una idea de cómo se calibra una balanza, pues por lo menos aquí está en español, aquí también en el SEM está en español, pero aquí está la versión 2015. En la OEA, en nuestras publicaciones, está la versión 2002. Pues todavía tenemos un atraso tecnológico, ¿cierto? Pero digamos que como pauta para verificar con mi sustento para verificar, pues de esas guías coja las buenas prácticas y defina cómo va a controlar la exactitud a través de la veracidad, del sesgo y de la precisión en algunos puntos de su interés, ¿sí? Donde usted la use. Como les digo, ¿no? Importante ver cuál es la de más uso para que el chequeo diario sea ahí donde es más crítico. Casi siempre los más críticos son la capacidad mínima y la capacidad máxima. El intervalo, pues ya depende de dónde usted vaya a pesar. Bueno, entonces, en esta norma de la OIML, se habla de una cosa muy interesante que se llama la E, la letra E. Y los fabricantes, pues, son reacios a dejar conocer esa E. ¿Sí? Ya algunos que son de reconocido prestigio, pues dicen, como yo tengo una E buena, pues se la muestro a todo el mundo para que me comparen con los otros, a ver si son tan buenos, ¿cierto? Entonces la E, digamos que entendámosla como el índice de exactitud. Aquí se llama división de verificación de la escala,
pero para no entrar en términos tan técnicos, pues digamos, el índice de la exactitud, porque la balanza se le evalúa el máximo error permitido a partir de esa letra E. Entonces es interesantísimo que cuando usted va a comprar una balanza analítica de laboratorio, exija linealidad. Pero cuando usted no va a exigir linealidad porque no la tiene, en una balanza grande, ¿sí? Digamos de más de 30 kilogramos, de ahí para arriba es muy costoso que tengan linealidad. Entonces usted casi siempre lo que va a pedir es exactitud, ¿cierto? Para que le demuestren la exactitud, pues usted tiene que preguntar la E. Dígame, ¿cuál es la E? ¿Qué quiere decir eso? Que esa es una balanza que ya pasó por certificación de producto. Mire lo importante de pedir esa letra. No quiere decir que es que están fabricando en el barrio Perdomo de Bogotá, donde hacen lo que usted quiera y la balanza que usted quiera, pero con unas tecnologías muy, muy pobres. Porque es que hacer balanzas es fácil, es comprar celdas, conectarlas y ponerlas a pesar, pero el quid del asunto no es tan fácil de lograr en una estabilidad, en una exactitud, en una veracidad, en una precisión, ¿sí? Entonces, los chinos, pues, ustedes se dan cuenta que hay balanzas yo tengo balanzas aquí didácticas de 5.000 gramos por 0,1 gramo y me las regalan los vendedores porque dicen, no, es que pues para usted que enseña, pues chévere que haga propaganda de esta marca, ¿no? Entonces, y le digo, pero ¿cuánto vale? Sí, pero ¿cómo pasa? A ver, dice, no, pues eso se puede vender por ahí en 60.000 pesos. Yo qué va a aterrar. Una balanza electrónica de 5.000 gramos con división de escala de 0,1, 60.000 pesos. ¿Qué calidad es esa balanza? Me dicen, no, pues calidad de panadería, y como para pesar las cosas del mercado, para hacer el ponqué y eso, ¿sí? Ah, ok. O sea, en una industria, esa vaina no va a dar, no va a aguantar, no va a resistir. Eso no tiene condiciones de resistir trabajo pesado, continuo, ¿cierto? Por eso son tan baratas. Pero una balanza Mettler, Sartorio, de 5.000 gramos, de 0,1 gramo de edición de escala, ya vale una plata. Póngale 800.000, 1.000.000 de pesos. O sea, eso es muy diferente. Pero es una balanza para toda la vida, si usted la cuida. Entonces, bien importante decirle dígame la yo quiero saber la de su balanza. No, que es que la resolución, no señor, pero usted es que es sordo, ¿por qué me habla de la resolución? Entonces, no, es que la norma 2031 habla de la división de escala. Le sí señor, pero también habla de la ¿no es cierto, papito? O es que se me está haciendo el sabiondo. La división de escala es una consecuencia de la E. Entonces, con que usted pida la E, ya está pidiendo resolución. Pero entonces ellos es, no, porque es que yo sí le garantizo que la precisión de la balanza, la resolución, la gente cree que la resolución es la exactitud, por Dios. No, es que esta balanza es de exactitud de 0,1 miligramo porque la resolución es de 0,1 miligramo. No sea mentiroso, hombre. Eso es faltarle a Dios, oiga, no sea sinvergüenza de decir las bestialidades. Una cosa es la exactitud y otra cosa es la resolución. Y la electrónica ha logrado que la resolución cada vez se mejore, pero hartísimo. Pero yo he visto celdas con 10 milésima de gramo, pero no se quedan quietas sino hasta la segunda cifra decimal. Entonces, la división de escala es muy buena, pero la estabilidad, pésima, porque la exactitud no está hecha para eso. Entonces, es muy importante cuando van a comprar balanzas grandes, exigir la E, ¿cierto? Y con esa E ustedes pueden caracterizar, conocer su balanza, saber cuál es. En realidad, las balanzas, como les digo, si son balanzas analíticas, casi siempre estamos hablando lo que dice acá la norma, ¿no? La división de escala entre entre D y 10D, ahí se encuentra la E que pueden ofrecer los fabricantes. Pero cuando la balanza es bien ordinaria, pues imposible que no hagan E igual a D, ¿no? Ahí sí se justifica que me digan el cuento de que es que la resolución es la E, pero no es la exactitud. No es la exactitud porque la balanza presenta hasta 3 intervalos de pesaje. Entonces, imagínense que una balanza puede tener intervalo bajo, intervalo medio, intervalo alto de pesaje con exactitudes diferentes. Entonces, en el primer intervalo es más o menos 1E, en el segundo intervalo es más o menos 2E y en el último es más o menos 3E. Entonces, toda la exactitud depende de la bendita E.